Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Muy buenos días, me da mucho gusto poder nuevamente saludarles con un estudio más. Gracias a Dios vamos a empezar con un estudio muy apasionante porque es sobre los ministerios que Dios ha dado a la iglesia. Recordarán que en la clase pasada, en el cursito pasado, hablamos sobre los dones de nuestro Señor Espíritu Santo. Entonces, pues estos nos ayudan para capacitarnos y para poder servir mejor en la iglesia, ¿verdad? Y en el lugar a donde Dios nos use. Y bueno, pues vamos a ver que la palabra de Dios nos enseña en Efesios capítulo 4, versículo 11, que Dios dio estos ministerios y vamos a ir viéndolo después en cada clase, uno por uno. Ahorita nada más vamos a ver la introducción, ¿verdad? Vamos a ver de qué se trata, cuáles son los oficios, ¿verdad? O ministerios que el Señor nos da para poder servir en la iglesia. Y ya posteriormente vamos a ir desglosando uno por uno para poder entender el trabajo que realiza cada uno de estos ministerios. Por lo tanto, pues bueno, vamos a leer lo que nos dice aquí, ¿verdad? En Efesios 4:11. Y Él mismo está hablando de nuestro Señor Espíritu Santo, de nuestro Dios Trino. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces estamos viendo que de alguna manera son 5 oficios o 5 ministerios que pues nuestro Señor Espíritu Santo da, ¿verdad? Y también este es un don, o sea, un regalo. ¿Por qué? Porque no nos cuesta nada recibir este ministerio que a Dios le ha placido darnos. Entonces, por lo tanto, pues también podemos decir que es un don. Y don significa regalo, como ya lo vimos en clases anteriores. Por lo tanto, pues vamos a ver que el trabajo que se hace en la iglesia tiene que ser coordinado, tiene que ser un trabajo amplio para poder abarcar todas las áreas que Dios ha planeado para la iglesia y que podamos dar fruto y fruto en abundancia. Por lo tanto, pues vamos a ver que si los nombres que ahorita acabamos de leer, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, se clasifican, ¿verdad?, como oficios o ministerios. ¿Y qué es un oficio? Bueno, es un trabajo asignado por nuestro Dios Trino para edificación de su iglesia, ¿verdad? Entonces, este es un servicio que viene a una persona escogida por nuestro Señor Espíritu Santo, y entonces vemos que va a servir para la edificación de la iglesia. Damos gracias a Dios porque sabemos que cada uno de estos ministerios son importantes en la iglesia y cada uno funge una función y juntos, ¿verdad? Bueno, pues es un ministerio poderoso en el Señor para edificación de la iglesia de Cristo. Es para nutrir y equipar a la iglesia. Aquí les vuelvo a recordar, como los dones, aquí vamos a ver que los oficios o ministerios no son para tener un control jerárquico, ¿sí? Porque aquí no estamos en competencia eclesiástica de ninguna manera. Aquí no podemos pensar que
pues el maestro es más, o el evangelista es más, o que el pastor es menos. No, aquí todos los ministerios tienen un valor igual, poderoso en el Señor, y que de alguna manera pues nos van a ayudar a desarrollarlo con sencillez de corazón. ¿Sí? Dios mira el corazón y de acuerdo al corazón, ¿verdad? Su disposición, su santidad, su entrega, su obediencia, pues entonces es cuando descienden a la vida de alguna persona alguno de estos ministerios. Ahora, es importante saber que todos estos van a ayudar a colaborar con el trabajo pastoral. Por lo tanto, el que lleva la cabeza en la iglesia es nuestro Dios Trino, definitivamente. Él es el que está a la cabeza. ¿Por qué? Porque de Él es la iglesia, de Él son las ovejas, y simplemente levanta por su amor y su grande misericordia a hombres y mujeres que le puedan servir. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si nosotros hacemos equipo con el pastor, pues va a ser una iglesia que va a caminar con el mover de nuestro Señor Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque vamos a ensamblar todo el trabajo para que dé fruto y fruto en abundancia. Por lo tanto, pues no es para una competencia, ni es para que tu ego se eleve y entonces pues se haga personal. No, definitivamente no. Esto que da nuestro Señor Espíritu Santo es exclusivamente para el servicio de la iglesia y para glorificar el nombre del Señor. Ajá, ya lo vimos también, pero con mucho gusto se los repito. Miren, todos los dones, todos los ministerios son para que el nombre de Dios sea exaltado, para que el nombre de Dios sea glorificado. Entonces, no es para que nuestro ego se eleve y ya pensemos que en la iglesia, somos más que el pastor o somos más que los servidores de otros ministerios, oficios que se han levantado en la iglesia. No, esto es para hacer equipo. Yo creo que todos los que en su misericordia el Señor nos ha dado un ministerio, pues somos más humildes que cualquier persona. ¿Por qué, hermanos? Porque reconocemos que todo lo hace nuestro Señor Espíritu Santo. Simplemente que somos instrumentos en las manos poderosas de Dios. Por lo tanto, no toquemos la gloria a Dios. Esa gloria es intocable y siempre se la vamos a dar a Dios que lo merece. Y nosotros, pues sentirnos orgullosos, felices, contentos de saber que Dios nos está dando la oportunidad de servir y la oportunidad de que su nombre sea exaltado, sea glorificado por los siglos de los siglos. Entonces, por lo tanto, si estos dones van a servir para nutrir y equipar a la iglesia, pues entonces tenemos que unirnos al trabajo del pastor para poder echar a andar todo esto de acuerdo al orden que Dios estableció en su palabra y para que haya fruto en la iglesia, ¿verdad? Ahora que ya vayamos viendo uno por uno a qué se dedica, pues de alguna manera vamos a ser enriquecidos y vamos a confirmar algún don que ustedes tengan. Que digan, oh sí, yo tengo el don de evangelista, yo tengo el don de maestro, de profeta, de pastor, de apóstol, ¿verdad? Pero ya van a tener unas bases mucho más sólidas. ¿Por qué? Porque todo lo que vamos a ir viendo va a ser de acuerdo a la palabra de Dios. Por lo tanto, es hermoso pensar que Dios ocupe, ¿verdad?, nuestra vida como una vasija útil, como una vasija de honra. Y entonces esto pues lo tenemos que agradecer en grande manera a nuestro Dios Todopoderoso.
¿Por qué? Porque nos da la oportunidad de poder servir y exaltar su nombre en todo nuestro servicio. Entonces, por eso es indispensable que recordemos estos puntos. Ahora, pues aquí nos da una lista de 5 oficios, ¿verdad? 5 oficios que de alguna manera van a estar trabajando en la iglesia y que se va a reflejar la bendición de este trabajo y la exaltación que le vamos a dar al Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Él es el que va a hacer todas las cosas. Simplemente tú y yo vamos a ser instrumentos en las manos poderosas de Dios. Entonces, tenemos que saber honrar a nuestro Dios. Fíjense lo que dice Proverbios 17, versículo 27. Dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Entonces, en estos ministerios es importante saber que nuestra carne tiene que estar sujeta a nuestro Dios Trino y también nuestra boca, amados hermanos. ¿Por qué? Porque son ministerios pues delicados, hermanos. No es como un trabajo secular, ¿no? Que tal vez pudiera poner de ejemplo una secretaria. Hace un oficio y lo hace mal y lo echa a perder y bueno, pues rompe la hoja y vuelve a hacer una. No, aquí en estos ministerios no se puede hacer eso, definitivamente. Entonces tenemos que ser hombres y mujeres que ahorren sus palabras, y que la sabiduría de Dios fluya a través de nuestras bocas y que seamos prudentes, mis amados. No tenemos por qué andar pregonando que yo soy maestro, yo soy profeta, evangelista. Yo creo que no tenemos por qué darnos un tiempo para hablar de esa manera, ¿no? ¿Por qué? Porque si acabamos de decir que todo lo que vamos a hacer lo hace nuestro Señor Espíritu Santo a través de nosotros, pues al que le debemos de rendir gloria, honra y alabanza es a nuestro Señor Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para nada nosotros tenemos aquí por qué gloriarnos. Por eso es importante que ahorremos nuestras palabras, ¿sí? ¿Para qué? Para no pecar, para no fallar, para no hacer cosas que no se deben de hacer. Ahora, todos estos ministerios, recordemos que los recibimos en una carne imperfecta, ¿verdad? Que aunque gloria a Dios, nuestro Señor Jesús, al entregar su vida en la cruz del Calvario, transformó nuestra vida, pues todavía seguimos luchando con nuestra carne. Entonces aquí es cuando más tenemos que entender que dependemos totalmente de nuestro Señor Espíritu Santo y tenemos que ser prudentes, entendidos, como acabamos de leer ahorita en la palabra. ¿Por qué? Porque esto nos va a ahorrar muchos problemas, ¿sí? Y de alguna manera el hombre va a cometer los errores menos posibles. Ahora, quiero compartirles otro versículo que está en Proverbios 19:23 y dice, el temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre y dice, no será visitado del mal. Otra vez se los voy a leer. El temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. Entonces, para desarrollar estos ministerios, recordemos que debemos de tener ese temor de Jehová. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra vida. Servir con temor, hermanos, de ofender a Dios, de que seamos exaltados o de que nuestro ego se suba, ¿verdad? No, tenemos que tener ese temor reverente al Señor y ser los siervos más humildes para que Dios se pueda glorificar.
¿Por qué? Porque dice este versículo, con él vivirá lleno de reposo el hombre. ¿Por qué? Porque con el temor de Dios vamos a estar llenos de gozo, de alegría, de paz, y vamos a encontrar ese reposo que solamente el Todopoderoso nos da. Y algo muy importante, hermanos, no será visitado de mal, dice aquí, de mal. Del mal, bueno, pues estamos entendiendo aquí del enemigo, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos ser temerosos de nuestro Señor y exaltarle en todo momento. ¿Por qué? Porque si nosotros nos olvidamos de ser humildes, de ser sencillos, de que este ego pues no se suba y nos aplaste en determinado momento, pues el enemigo no va a tener ninguna autoridad sobre nuestra vida. No sé si me estoy dando a entender. ¿Por qué? Porque de alguna manera pues va a haber ministerios limpios, va a haber ministerios sin envidia, que ese es otro punto muy importante, hermanos, que tenemos que entender. A veces de un ministerio a otro pues surgen las envidias, ¿no? Cuando tal vez una persona se exprese de un ministerio mejor que del otro, y entonces puede surgir pues esa envidia de decir, ay, como yo no tengo también ese ministerio que tiene mi hermano, porque pues me hace mucha falta, ¿no? Y entonces de alguna forma cuando dejamos que pues entre esa envidia de ver que pues está floreciendo más otro ministerio que el tuyo, pues aquí se abren puertas en las cuales le damos autoridad a Satanás para venir a molestar. Entonces, dice la palabra de Dios que Dios nos va a pedir cuentas de todo, hermanos amados, de todo lo que Dios nos ha entregado, vamos a dar cuentas. Entonces, si tú ya tienes un ministerio, bueno, pues dedícate a que ese ministerio sea de excelencia, sea el mejor. Y así nuestro Señor Espíritu Santo decide darte otro, glorificado sea su nombre, pero no que tengamos envidia de otro ministerio. Ahora, aquí hay un punto importante. De cada persona depende el fruto que tenga para su ministerio. Entonces, aquí no es porque nuestro Señor Espíritu Santo haga diferencias y diga, no, pues voy a usar más al maestro. No. Mejor voy a usar más al evangelista. Veo que tiene mejor corazón, mejor disposición, es humilde, le da la gloria a mi Padre. No. Hermanos, nuestro Señor Espíritu Santo bendice cada uno de los ministerios y fluye en cada uno de los ministerios, ¿sí? Pero aquí tiene mucho que ver la persona que recibe ese ministerio, la entrega que tiene a Dios, el tiempo que toma para buscar a Dios, el tiempo de consagración, su vida de testimonio, etcétera, ¿sí? Entonces, a veces por eso se cree que pues un ministerio es mejor que otro, pero definitivamente no. Los 5 oficios o ministerios fluyen de la misma manera poderosa que nuestro Señor Espíritu Santo quiere. Aquí tiene que ver la persona que lo recibe, ¿sí? Entonces, no tengamos envidia de otro ministerio. Al contrario, demos gloria a Dios. Sí, si ese ministerio está floreciendo y de alguna manera está dando frutos abundantes, bueno, pues dale la gloria al Señor y bendice al hermano o a la hermana, pero no desatemos esa situación de envidia, hermanos, ¿sí? Ahora, aquí otro punto, pues quiero comentarles que si nosotros tomamos de la basura del diablo, ¿verdad? Que es la envidia, la crítica, la murmuración, pudiera ser, ¿verdad? Pues entonces nosotros mismos estamos provocando que nuestro ministerio no crezca como debería crecer. ¿Por qué?
porque estamos poniendo basura del diablo. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que dedicarnos a edificar ese ministerio, ese oficio que nuestro Señor Espíritu Santo nos da y glorificar su nombre y no criticar otro ministerio o no envidiar otro ministerio, porque entonces pues le vamos a dar lugar al diablo. Y entonces esto va a menguar la eficacia, ¿verdad?, de cada ministerio, oficio que Dios le ha dado a su iglesia. Entonces es importante que entre nosotros como ministros podamos cubrirnos las espaldas, podamos bendecirnos, podamos pedir que ese ministerio sea usado poderosamente para que dé fruto en abundancia, que ese ministerio sirva para glorificar al Señor, hermanos. Porque si empezamos a servir con un corazón de envidia, de crítica o de murmuración, hermanos, ese ministerio pues no va a crecer y no va a dar el fruto que Dios quiere que dé. Entonces, estemos contentos con lo que Dios nos ha dado, estemos contentos de poder servirle al Señor y estemos contentos de saber que a pesar de esta naturaleza todavía pecaminosa, Dios se fijó en nosotros. Dios puso su mirada en nosotros. Por lo tanto, tenemos que estar agradecidos en grande manera y poder hacer las cosas lo mejor de lo mejor. Entonces, si tú te dedicas desde el inicio en tu ministerio a que ese ministerio madure y dé muchos frutos, va a haber cosas excelentes, ¿sí? Pero si tú te dedicas a estar cogiendo la basura del diablo, ¿verdad?, la crítica, la murmuración, la envidia, pues entonces ese ministerio va a estar raquítico, no va a fluir como Dios quiere que fluya. Entonces es importante todo esto que lo toque al inicio. ¿Por qué? Porque este no es un trabajo secular, ¿verdad? Este es un trabajo para nuestro Dios Trino, para exaltar su nombre y para edificar su iglesia, hermanos amados. Yo sé que cada ministerio, ¿verdad?, tiene el mismo poder. Aquí no hay diferencia entre apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. No, todos son poderosos en Dios. Todos tienen ese poder, ¿sí? Entonces, vamos a glorificar al Señor y vamos a nutrir nuestro ministerio y vamos a bendecir los demás ministerios que nos rodean. ¿Para qué? Para que entonces sí podamos ser un cuerpo en Cristo, como nos dice las Sagradas Escrituras, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que edificar nuestra casa y tenemos que ser prudentes, tenemos que ser sabios, tenemos que hablar con sabiduría. Y bueno, pues antes de terminar, miren, quiero leerles otro versículo, Proverbios 24:3. Este es importante porque la iglesia es nuestra casa, hermanos, ¿sí? A veces a mí me duele que la iglesia no entienda que el edificio que estamos ocupando es su casa. Y miren, a veces hay tantas necesidades en el edificio y entran y salen los hermanos de los cultos y nunca son para decir, ay, aquí falta un clavo, aquí quedaría mejor una cortina, aquí quedaría mejor esto. Y entonces descuidamos la casa del Señor. Entonces, recordemos que cada lugar donde se reúne la iglesia del Señor, que es el templo, es nuestra casa. Y fíjense qué hermoso nos dice aquí Proverbios 24:3. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Entonces, si formamos todos
los ministerios parte de una casa, tenemos que edificarla. Y no nada más edificarla con los ministerios, sino con lo que monetariamente nosotros podamos contribuir. No es necesario que si entras al baño y ves que pues ya no hay papel, pues ya no hay, al fin que el pedacito que ocupé es el que me hacía falta, pues ni modo. No, pues voy a la tienda, corro por un rollo y ya lo dejo, ¿no? Es un ejemplo, pero tenemos que pensar que todos los templos son casa de Dios y tenemos que edificarlos. Y tenemos que hacerlo con prudencia para afirmar nuestra casa, que nuestra casa esté firme. Bueno, pues los ministerios están dentro de esa casa. Allí es donde van a estar trabajando. Por lo tanto, tenemos que saber edificar la casa con sabiduría. Y con prudencia, otra vez ya vimos esta palabra en otro versículo que leímos. Con prudencia se afirmará esta casa. Entonces, si nosotros tenemos amor para nuestra casa, amor para los demás ministerios, hermanos amados, el enemigo no va a tener, pero ni siquiera que acercarse cuadras y cuadras antes de cada templo. Entonces, contribuyamos a edificar nuestra casa, hermanos. Apoyémonos. Todos reciben dones y ministerios. Entonces, tenemos que saber edificar la casa para gloria y alabanza de nuestro Señor. Bueno, pues estos son los puntos que tenía para ustedes como introducción para después ver con calma cada uno de estos ministerios y ver a qué se dedican, qué es lo que tienen que hacer. Y pues doy gracias a Dios porque me permitió tener esta introducción a los 5 oficios o ministerios que nuestro Señor Espíritu Santo nos da para edificar su casa. Espero que me haya dado a entender y que esto nos anime a poder seguir adelante y pedir al Señor que tome control de nuestras vidas y que podamos ser útiles en sus manos divinas. Y la última palabra, esta se la dirigiría yo a toda la iglesia. Amemos todos los ministerios. Amemos al apóstol, al profeta, al evangelista, al pastor, al maestro. Amemos todos esos ministerios y hagamos equipo. Como iglesia es importante que podamos hacer equipo. A Dios sea dada la honra, la gloria y la alabanza. Aleluya. Pues les doy muchísimas gracias por su atención. Si Dios nos presta la vida, nos estaremos saludando la próxima clase para empezar a estudiar cada uno de estos 5 oficios o ministerios. Entonces empezaríamos, si Dios nos presta la vida, con el de apóstoles. ¿Qué hace un apóstol? ¿Qué es un apóstol? Y entonces, pues esto nos va a ayudar muchísimo. Bendiciones abundantes, Dios quede con ustedes. Si Dios nos presta la vida, nos escuchamos para la siguiente clase. Excelente día. Bye. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.